Bien, ¿cómo están, hermanos? Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más para continuar con nuestro curso de Nueva Vida en Cristo. ¿Qué les parece? Estamos ya en la lección 12 o el paso 12. Eso significa que es la penúltima lección de este módulo. Quiero darle una cordial bienvenida y esperamos que en medio de estas dificultades que se nos han presentado últimamente para continuar con nuestro estudio por esta crisis de la energía eléctrica, bueno, pues podamos continuar. Así es que bienvenidos. Vamos a orar y espero que tenga listo en su módulo en la lección 12 para este día. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición de poder estar, Señor, a través de este audio video, compartiendo esta enseñanza. Ayúdale a mis hermanos nuevos en la fe a entender cada día mejor tu palabra y los consejos preciosos que encontramos en la Biblia para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, entonces vamos a abrir nuestro módulo en la lección 12, que es la página 29. Voy a compartir esta clase en la pantalla como lo hemos hecho en las anteriores. Así que déjenme compartir. Ok, allí la tenemos. Entonces comenzamos. Las tres preguntas de verdadero o falso, como es de costumbre en este módulo. La primera, ¿la responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensas sobre esta enseñanza de la Biblia? La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa, ¿verdadero o falso? La segunda, ¿la conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo, verdadero o falso? Recuerde, puede poner su respuesta con un lápiz y luego comparar en el desarrollo del estudio. Y a estas alturas usted ya maneja muy bien la metodología de esta enseñanza, pero la respuesta siempre la encontramos en los pasajes de la Biblia o en algunas son de razonamiento. Tercero, aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. ¿Verdadero o falso? Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Bien, estas son las tres preguntas de verdadero o falso que como siempre vienen al iniciar la lección. El día de hoy el tema es la familia cristiana. La familia cristiana. Así es que vamos a desarrollar la enseñanza. Dice, la familia cristiana. El hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos los que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Dentro del recuadro seguimos leyendo, dice, el plan de Dios para la familia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, verso 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Este es un pasaje muy conocido por el pueblo cristiano. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El contexto de este pasaje donde Dios habla es que Dios le había encargado a Adán que pusiera nombre a todos los animales que Dios había creado. No sabemos cuánto tiempo se sentó Adán a ponerle nombre a los animales e iban pasando allí de pareja en pareja. Allí el caballo con la yegua, el perro con la perrita, el gato con la gata, el pato con la pata, etcétera. Y luego de ponerles nombre a todos los animales, se encontró que él estaba solo y él naturalmente se dio cuenta que las animalitas iban en parejas. ¿Dónde estaba la pareja de él? Y lo cierto es que Dios seguramente vio algo de tristeza en él y entonces decidió hacerle
una compañera y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré ayuda idónea. Y usted conoce la historia. Adán se quedó dormido, Dios tomó de su costado, dice la Biblia, para formar a la compañera, la ayuda idónea, que llegó a ser llamada Eva. Entonces seguimos leyendo. Fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán, así que la idea de formar el hogar vino de Dios mismo. El hogar, el matrimonio, no es el invento del hombre ni producto de la evolución, es el diseño de Dios para la familia. Frecuentemente preguntamos, si un carro se daña, ¿hacia dónde hay que acudir? Y la respuesta lógica que dirán es, bueno, al mecánico, porque para eso estudió, los mecánicos conocen cómo lo diseñaron y por qué lo conocen, entonces están en condiciones de repararlo. La idea, mis hermanos, es que como Dios es el autor de la familia, el que diseñó la misma, cuando la familia pasa por dificultades, entonces deben acudir a Dios para mantener la unidad de la familia. Esto es algo que no se hace en nuestros días. Las parejas se pelean, se separan, no están consultando con los hijos, no les interesa, y entonces los niños no tienen responsabilidad en todo esto, pero sufren las consecuencias. Pero si las personas acuden al Dios Todopoderoso que diseñó la familia, las cosas cambiarían. Entonces este tema es realmente muy importante analizarlo a la luz de la palabra y es un tema sumamente largo. Se han escrito muchos libros sobre esto y la Biblia tiene muchas respuestas y demandas. Ahora solamente lo vamos a ver superficialmente. Sigamos entonces leyendo. Se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejores que separados. En Génesis 2, 24 al 25, la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay que independizarse de los padres para formar su propio hogar aparte. Solo así pueden aprender a depender el uno del otro. Una sola carne o un solo ser implica vivir en unión, no en competencia, como mejores amigos compartiendo sus pensamientos íntimos. El sexo dentro del matrimonio no es una causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos que vendrán son una bendición de Dios. Ahora, continuamos. La responsabilidad dentro del hogar. Dice la Biblia, y vamos a encontrar aquí algunos versículos para leer que son muy importantes. ¿Qué mandato da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Esto es algo que usted debe leer y escribir la respuesta. Vamos a leer uno, el primero, y los otros dos usted lo va a leer y va a poner la respuesta allí. Vamos a ver el primero, Efesios 5:25. Efesios 5:25. En este pasaje, Dios da el siguiente mandato para los esposos, para los maridos. Dice así en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten, mis hermanos, la Biblia le ordena al hombre amar a sus mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Con un amor sacrificial, pues la Biblia dice que murió por la iglesia para salvarla, ¿no? La iglesia somos nosotros. Ya hemos explicado eso. Así que Él se entregó por ella hasta la muerte. Y Colosenses 3:19. Vamos también a leer, ¿no? Colosenses 3:9 rápidamente. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es el mandato para los hombres. Una vez más encontramos que debe amar a sus mujeres. A veces muchos dicen, es que ya no la amo. En oficina me ha tocado escuchar varias veces estos pastores que ya no la amo. Y yo tengo que decirle, no te estoy preguntando si la ama.
Te estoy preguntando y quieres hablar del matrimonio. ¿Por qué? Uno se casa enamorado, pero el tiempo pasa y después hay que tomar una decisión y esa decisión es amar, cumplir este mandamiento. Uno dice que ya no siento lo mismo y bueno, uno pregunta, no te estoy preguntando si sientes lo mismo. La Biblia dice, debes amarla y punto. Sí, entonces amar a la esposa es una decisión, naturalmente también no es para la mujer, es una decisión. Y cuando uno toma la decisión de amar a la persona amada, con sus virtudes y sus defectos, las cosas cambian porque yo he decidido, no hago uso de mis emociones, sino de mi razonamiento, de un temor reverente a Dios y tomo la decisión. Y esto no es difícil porque Dios no pone cosas que no podamos hacer. Entonces hay que amar a la esposa. Y luego miren, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Está después de los carta a los Hebreos, Santiago, y Primera de Pedro 3:7 dice así. Vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estos son mandatos entonces para los esposos. Ahora aquí hay una pregunta que es interesante. Dice, marido, ¿considera que usted, para los que están casados, considera que usted cumple con esto? Y si es soltero, un día se va a casar, ya sabe que es el mandamiento de la palabra de Dios. ¿En qué áreas debes cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Ya lo mencionamos. Este es el amor, o este amor es el modelo para seguir su relación con su esposa. Ahora, listo. Vamos a continuar. Vamos a ir a la siguiente página. Entonces, estamos en la página 29 y pasamos a la página 30. Ahora, encontramos allí, ¿qué mandato da Dios a las esposas? Escuchen, ahora para las esposas. Y como estamos aquí en Pedro, vamos a ver primero, ¿no? Está Efesios y Pedro, pero vamos a ver el versículo de Pedro, 1 Pedro 3, 1 y 2. Estamos aquí, entonces vamos a leer el segundo versículo, ¿no? 1 Pedro 3, 1 al 2 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí la enseñanza para las esposas no es que amen a sus esposos, sino estar sujetas a ellos, ¿no? En estudios, en charla, en conferencia que sea para la familia, se explica mucho mejor qué significa estar sujeto. No es como una esclava, no es subyugada, sino sujeta al liderazgo del hombre. Hablaremos en otra oportunidad sobre la profundidad de esta enseñanza. Ahora vamos a Efesios 5:33. Efesios 5:33. Dice para las esposas lo siguiente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Aquí encontramos que la mujer debe respetar al marido, si ve, someterse y respetar, mientras que al hombre se le ordena que debe amar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer fue creada para amar. Sí, eso está claro. Entonces, no es necesario decirle que amen al esposo, ellas aman, pero el hombre sí hay que recordarles que tiene que amar a su esposo. Muy bien. Ahora, tercero, ¿qué demanda Dios a los padres y a las madres? Ahora el consejo es para los padres. En Efesios 6:4, aquí mismo, dice lo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A la pregunta, lo que no deben hacer. Entonces, ¿qué es lo que no deben hacer? Vuelva a leer este versículo y va a encontrar la respuesta. Dice, no provocar a ira a los hijos. Por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustran o hacen enojar a sus hijos? Tal vez ustedes han pasado por esta experiencia, que sus padres hicieron algo
que consideraron que no es justo, que no era así, que se equivocaron. Bueno, hay que perdonar a los padres, pero Dios demanda a los padres, como dice la palabra de Dios, a no provocar a ira a los hijos, criarlo en disciplina. Muy bien, esa es la idea. Ahora bien, lo que sí se debe hacer. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Dice, criarlo con o en disciplina y amonestación del Señor. La palabra de Dios, hay muchos consejos, sobre todo en el libro de Proverbios, cómo los padres deben amar a sus hijos, pero también corregirlos y disciplinarlos. Eso es bíblico, claro, de la manera apropiada y correcta, sin hacerlo enojar, sin hacerlos caer en ira, ¿no? Porque los hijos están conscientes cuando los padres se equivocaron y cuando son justos, saben que están recibiendo una amonestación, una disciplina por algo malo que hicieron. Ahora, según Deuteronomio, número 4, según Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7, ¿en qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? ¿En qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? Voy a leer Deuteronomio, capítulo 6, y mientras yo leo, pues te va respondiendo. No olvide que puede detener este video para encontrar la respuesta, buscar el pasaje bíblico y luego que lo encuentra, entonces lo leemos juntos. Efesios 6, verso 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, ¿en qué situación y lugares deben instruir a los hijos? Vuelva a leer estos versículos y saque la respuesta. Está clara. Veamos el siguiente. Compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional. Lean la Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares. Ahora bien, ¿qué manda Dios para los hijos? ¿Qué manda Dios para los hijos? Efesios capítulo 6, volvemos a Efesios 6, dice lo siguiente, el verso 1 y 2. Este es un mandamiento para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Ahora, allí no dice el verso 3, pero yo quiero leer el verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Noten entonces que la enseñanza de la palabra de Dios para los hijos es obedecer a los padres y honrarlos. ¿Qué significa honrar? Significa bendecir, hablar bien de los padres. Por el contrario, maldecir significa decir mal, hablar mal de los padres, hablar mal de los demás. Eso es maldecir. Y honrar es hablar bien de los padres o de los demás. Pero aquí una promesa que encontramos a través de Pablo que dice que si obedecen a los padres y los honran a pesar de que hayan actuado mal, a pesar de todo lo que hayan hecho, Dios permitió que los padres se conozcan, se unan y la hayan tenido como hijos, ¿no? Un matrimonio, dentro del matrimonio, algunos se separaron después del matrimonio, hay casos muy tristes, pero en medio de todo esto, Dios dice que hay que encontrar una razón para obedecerle, pero también para honrarle. Y si los padres hicieron cosas malas que de pronto le ha llenado de ira, han producido lo que ya vimos, esa ira en ustedes, entonces Dios dice que hay que perdonar porque no puede vivir siempre frustrado o amargado contra su padre para el resto de la vida. Es mejor perdonarles, dejarlos libres y usted también es libre para seguir adelante y no caer en el mismo patrón, con el mismo ejemplo para su descendencia. Muy bien, entonces lea una vez más y busque la respuesta que ya la acabamos de decir. 6.
Hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar, se aplican al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son estos? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí ven? Si el varón está pensando que bueno que la mujer se someta, aquí encontramos que el varón también debe someterse a la mujer. Es decir, la mujer se somete al hombre, pero también el hombre a la mujer. Los hijos se someten a los padres, pero llega el momento en que los padres también se someten a los hijos, sobre todo ya cuando son ancianitos y los hijos tienen que ver por ellos. ¿Sí? La Biblia enseña todo esto. Entonces, ¿qué mandan los hijos en Efesios 1:2? Y luego la regla que enseña Efesios 5:21, lo que acabamos de leer. Y vamos ahora a Filipenses, capítulo 2, verso 3 y 4. Filipenses 2, verso 3 y 4, donde dice, 3, 4, capítulo 2, verso 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, escriba allí una respuesta basada en estos versículos. ¿Qué se nos pide hacer? Seguimos. Hay situaciones especiales. Permítame leer lo que está en este recuadro. Y esto solamente lo voy a leer. Si su familia no es cristiana, en primer lugar, ámalos. Es importante no despreciar a sus familiares inconversos. Ellos pecan porque todavía no conocen a Cristo. Usted también vivía así. Recuerde que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:8 demuestra su amor para con ellos con hechos concretos. 2. Gánalos para Cristo a través de un buen testimonio. Lee 1 Pedro 3 del 1 al 2, donde exhorta a las mujeres a ganar a sus maridos inconversos por medio de una conducta respetuosa y pura. Aunque estas palabras se dirigen a las mujeres, se pueden aplicar a cualquier cristiano que tenga familiares no convertidos. El testimonio que usted da es vital para la conversión de su familia. En lugar de criticarlos y presionarlos, demuestre su fe por sus hechos. Al otro lado. Si vive en una situación inmoral, aunque es común en nuestra comunidad encontrar parejas viviendo en unión libre, la Biblia llama a esto fornicación. Adulterio es la palabra, ¿no? ¿Están casados legalmente usted y su pareja? Esto en el caso de que ya sean adultos, ¿verdad? Están unidos, están casados. Hay muchos que se unen en nuestros días y no está en los planes de Dios. Para eso Dios creó el matrimonio, para que puedan casarse por las leyes terrenales, por las leyes civiles y también delante de Dios, que se conoce la ceremonia del pacto del matrimonio. Entonces, si no, deben arreglar su situación cuanto antes. Busquen el consejo de su pastor. Y si es soltero, bueno, el reto para el soltero es mantener sus normas en alto, evitando cualquier relación sexual, fuera del matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios quiere lo mejor para usted. Si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir en santidad. Tal vez su situación requiere que busque consejería de un cristiano maduro o de su pastor. Listo. Estamos casi terminando. Vamos a ver lo que está en las columnas que siempre vienen en las lecciones. Página 29, ¿no? Aquí tenemos la columna a la derecha. Dice, para reflexionar. Hay, a ver, primero para discutir. La Biblia habla de la sumisión de la esposa a su esposo. ¿Cree usted que esto le da al hombre el derecho de ser machista? Es para discutir. Puede escribir si desea una respuesta o si tiene una pregunta, puede escribírmela y enviármela. Bueno, para reflexionar. Hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad de su hogar. Apunte algunas de ellas. Usted que pertenece a una familia, ¿cuáles son los peligros que cree que pueden haber
que pueden destruir un matrimonio, que los padres se separen. Pueden escribir allí 3 situaciones que usted observe que causan aquello. Para hacer una de las amenazas a la unidad familiar es el poco tiempo que dedicamos para estar con los miembros de nuestra familia. Aunque los amamos, hay veces cuando ellos no perciben nuestro amor. ¿Qué hará esta semana para mostrar de manera concreta su amor hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus padres o sus hermanos? Bueno, la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros y mucho más, naturalmente, a la familia. Le perdonamos para que el diablo no utilice aquello para que guardemos rencor o nos impida darle un abrazo, un beso a las personas que Dios ha utilizado para darnos la vida. Entonces la lección dice, hagamos algo práctico. En esta semana, ¿qué va a hacer? Entonces planifique, compre un chocolate, llévele a su mami, a su mamá, déle un abrazo y dígale, mamá, gracias a Dios por tu vida. Gracias porque eres mi madre, gracias por todo lo que has hecho. Bueno, dígale algo que salga de su corazón a su madre y déle un fuerte abrazo, ¿no? Que ella sienta que te le respeta y le ama. Asimismo con su padre, acérquese con confianza, déle un abrazo, déle un beso también allí a su padre y dígale, papá, gracias por todo lo que has hecho y gracias porque siempre has estado allí. ¿Sí? Si ustedes son ya pues adultos y tienen hijos, también vayan a sus hijos, denle un abrazo. Los muchachos quieren siempre experimentar. Cuando son pequeños, siempre quieren abrazos y besos. Pero cuando llegan a cierta edad, después de los 11, 12 o de los 10 años, como que se alejan, pero en el fondo necesitan siempre el abrazo de papá y mamá. Así que denle un abrazo a los hijos. Aun si el hijo ya está casado y tiene hijos que son sus nietos, aún puede acercarse y darle un abrazo y decirle, hijo, te amo. ¿Sí? Dígale a sus hijos que sepan que los veteranos le valoran, le quieren, ¿no? Eso es muy importante, algo importante. Haga algo por sus padres, demostrándole su amor, haga algo por sus hijos, haga algo por sus hermanos, como se pide aquí, pero hágalo. Y escríbalo allí, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, cuando yo leo, porque recuerden que tiene que traerme su módulo lleno, entonces voy a leer esto y bueno, eso me va a alegrar. Vamos a la columna de la otra página entonces. Y allí tenemos, para estudiar, el amor es primordial en el hogar cristiano. En 1 Corintios 13, 4 al 7, por favor léalo. No lo vamos a hacer en este momento, pero léalo. Es algo muy hermoso. Se lo conoce como el himno del amor de Pablo. Léalo, que le va a encantar y medite en él mismo. Bueno, léalo, no lo vamos a hacer en este momento. Pablo describe el amor verdadero. Anote en una hoja aparte las características del amor según este pasaje o subraye en su Biblia las palabras que más le llaman la atención. Haga este trabajo. Para crecer en esta semana, lea Filipenses del 1 al 4, Salmo 37, luego el 51, el 139, un capítulo por día para la semana, ¿no? Y memorice Filipenses capítulo 2 del 3 al 4 que dice de la siguiente manera, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, y luego tenemos la versión NBI. Listo. Entonces, para concluir, vamos a ver lo verdadero y falso. ¿Se equivocaron? ¿Tenían la razón? ¿Qué pusieron ustedes? ¿Hicieron el ejercicio? Y vamos. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa, ¿verdadero o falso? Si pusieron verdadero, le felicito porque se hemos aprendido, ¿verdad? Dice la Biblia, el marido que debe amar a la esposa, amarla a pesar de eso, cualquier cosa, amar. Así que es verdadero. Segundo, la conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. Leímos 2 pasajes que nos hablan que efectivamente la esposa debe someterse, obedecer al esposo y con una conducta respetuosa, respetando al esposo y obedeciéndole,
entonces va a ganar al esposo para Cristo. Efectivamente, ya hablamos que no se trata de, en este caso, someterse como una esclava o algo así, sino al liderazgo del esposo, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer no es su esclava, sino su compañera, su compañera. La Biblia dice que la hizo del costado, no la hizo de la cabeza del hombre para que la mujer no se crea superior al hombre, ¿ya? Sino que la creó del costado. Pero tampoco la hizo de los pies de Adán para que el hombre la pisotee o la humille, sino del costado para que sea su esposa, su compañera, su amante, su amiga, es decir, esa compañera idónea como hemos visto. Y el último, aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Aprendimos que sí. Hay bendición para los hijos que honran a sus padres y le obedecen. Sí, dice la Biblia que sus días se van a prolongar. Esa es una de las bendiciones. Los hijos y todo lo que haga va a prosperar. Se entiende, por el contrario, que si no se honra a los padres, si no se lo obedece, entonces le va a ir mal en la vida, van a ir de fracaso en fracaso, sus días serán acortados, morirán pronto, y eso es algo que curiosamente se ha investigado y ha sucedido, está vigente eso en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a terminar entonces esta lección. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que usted vea este video, llene esta lección y nos quedaría faltando una. Tenemos pendiente lo que le había ofrecido, la lección especial sobre bautismo, que por esta situación de los apagones que hay en nuestros días, no hemos podido ubicarnos en el tiempo para tener el estudio. Esperamos que uno de estos días tengamos este estudio. Y estaremos hablando de la ceremonia también del bautismo. Ok, listo, que el Señor les bendiga. Nos queda una última clase que esperamos verla la próxima semana, la última clase de este módulo. Dios les bendiga.